Adivino, cuando corriendo el infeliz abrasado de amor por una muchachuela no sabía que iba a perder su presa deseadísima. Con lo que se vio patente que ni era divino ni era Dios el que se dejó burlar por una muchacha. Y no fue esta su única desgracia, pues la fortuna le alcanzó muy pronto con golpe más cruel, llevado por su torpe amor a los jóvenes, prendado de la hermosura de cierto Jacinto, como bien sabéis, mató de un tiro de disco a quien más deseaba que viviese. A este que con Neptuno estuvo un tiempo a jornal, y que guardó ajenos rebaños, a ese me mandas que sacrifique. ¿Acaso a Esculapio fulminado, o a Venus la adúltera, o a los demás monstruos de esta vida, o de esta ruina? Voy, pues, a adorar a los que me desdeña imitar, a los que acuso, a los que me inspiran horror. Si alguien cometiera sus hazañas, no escaparía a la severidad de vuestras leyes, y vosotros adoráis en unos lo que castigáis en otros. Marciano, o sacrificas o mueres. Acacio, tu intimación se asemeja a la que dirigen los bandidos en Dalmeisia, a sus asaltados. El derecho público castiga al fornicario, al adúltero, al ladrón, al corrompedor del sexo viril, al maléfico y al homicida. Si de alguno de estos crímenes fuera reo, antes que tú pronunciaras la sentencia me condenaría yo a mí mismo, mas si por dar culto a Dios verdadero se me condena al suplicio, ya no es la ley sino el arbitrio del juez el que me condena. Entonces oye lo que está escrito, del modo que uno juzgue será juzgado, y otra vez, como tú hagas se hará contigo. Marciano, a mí no se me ha enviado a juzgar, sino a obligar, por tanto, si desprecias mi intimación puedes estar cierto del castigo. Acacio, pues a mí también se me ha dado mandamiento de no negar jamás a mi Dios. Si tú sirves y obedeces a un hombre perecedero y de carne, que muy pronto habrá de salir de este mundo, y que apenas muera sabes que será pasto de los gusanos, cuánto más debo yo obedecer a un Dios poderosísimo por cuyo poder fue creado cuanto por los siglos está firme y por quien ha sido dicho, el que me negare delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, cuando venga en su gloria a juzgar a vivos y a muertos. Después de otro discurso sobre la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, terminó Acacio diciendo: Ahora ya, haz lo que te plazca. Marciano, lo que me place es que irás a la cárcel hasta que el emperador conozca las actas de tu proceso, y según se decida se hará contigo. El emperador Decio recibió las actas completas y admirando una disputa de tan agudas respuestas no pudo contener una sonrisa y, sin pérdida de tiempo confió a Marciano la prefectura de Pampilia y perdonó a Acacio. Sucedió esto siendo cónsul Marciano, bajo el emperador Decio, 4 días antes de las calendas de abril, 29 de marzo. Máximo de Asia Menor. No tuvo tanta suerte, humanamente hablando, otro cristiano célebre de una ciudad de Asia Menor que no citan las actas, probablemente Efeso. De ellas copiamos. Por aquel tiempo Máximo, siervo de Dios y varón santo, se declaró espontáneamente cristiano. Máximo era un hombre del pueblo que llevaba su negocio. Prendido, pues, ante su propia declaración, fue presentado ante el procónsul Optimo, en Asia. Procónsul, ¿cómo te llamas? Máximo, me llamo Máximo. Procónsul, ¿de qué condición eres, Máximo? Máximo, libre de nacimiento pero esclavo de Jesucristo. Procónsul, ¿qué oficio tienes? Máximo, yo soy un hombre del pueblo que vivo de mi negocio. Procónsul, eres cristiano. Máximo, aunque pecador, soy cristiano. Procónsul, ¿no te has enterado de los edictos de nuestros excelentísimos príncipes que recientemente han sido promulgados? Máximo, sí, he sabido la inicua sentencia pronunciada por el emperador desde hace mucho, y por eso justamente me he manifestado públicamente cristiano. Entonces dio orden, el procónsul, que se le azotara con varas, y mientras se le azota vea, le decía: Procónsul, sacrifica para verte libre de estos tormentos. Máximo, no son tormentos, sino uns y uns estos que se sufren por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues si me apartara de los mandamientos de mi Señor, que conozco por el Evangelio, entonces sí que me esperan tormentos verdaderos y eternos. Entonces el procónsul dio sentencia contra él diciendo: Procónsul, al que no ha querido dar asentimiento a las sagradas leyes que le ordenaban sacrificar a la magna diosa Diana, para terror de los otros cristianos, la divina clemencia del emperador manda que sea apedreado. Y de este modo fue arrebatado el atleta de Cristo por los ministros del diablo, mientras él daba gracias a Dios el Padre por Jesucristo,
hijo suyo, que le consideró digno de vencer al diablo. Y llevado fuera de las murallas rindió, apedreado, su espíritu. Padeció el siervo de Dios, Máximo, en la provincia de Asia el segundo día de los idus de mayo, 14 de mayo, bajo el emperador Decio y el procónsul Optimo, reinando el Señor Jesucristo, a quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 10. Las cartas de Clemente a los Corintios. 6. Clemente de Roma y Justino mártir. Volveremos atrás en el tiempo, para describir lo ocurrido a mártires más cercanos al tiempo de los apóstoles. Pocas noticias tenernos de la difusión del Evangelio en Italia después de lo referido en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles y las lamentables noticias que nos dan los escritores paganos acerca del incendio de Roma y la persecución de Nerón contra los cristianos en los años 64 a 68, hasta los documentos que se refieren a Clemente, obispo de Roma. Los católicos citan a Lino y Cleto como anteriores a este pastor e inmediatos sucesores de Pedro en el pastorado de la iglesia establecida en aquella capital. Pero el caso es que no existe ningún documento que lo pruebe, ni que Pedro ejerció nunca el pastorado en Roma, aunque parece probable que fue martirizado allí, pero en tal caso sería como en el de Ignacio traído a la capital prisionero para ser ejecutado en dicha ciudad. Pablo no menciona al apóstol Pedro en ninguna de las cartas que escribió desde su prisión en Roma, o sea, las epístolas a los Gálatas, a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, todas ellas escritas desde Roma durante los 2 años que estuvo en la prisión atenuada en aquella capital, ni tampoco en la segunda epístola a Timoteo, enviada durante su segunda prisión allí, poco antes de ser ejecutado, lo que demuestra que San Pedro nunca residió en Roma, aunque fuera cierto que murió allí. Es, empero probable, que pastoreó la iglesia de Roma aquel Clemente que se cita en la epístola a los Filipenses, pues, el primer documento auténtico que tenemos después del Nuevo Testamento es la primera epístola de Clemente a los Corintios. Esta carta es evidentemente la más antigua, después de las epístolas apostólicas, y la pregunta que surge es, ¿quién sería el tal Clemente tan cercano a la época apostólica? La suposición más aceptada por los antiguos escritores es que fue el antiguo compañero de Pablo en la fundación de la iglesia de Filipos, de quien el apóstol hace una mención tan breve como elogiosa en el cap 4 vers. 3, cuando dice, juntamente con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero no hay seguridad absoluta de tal identificación, aunque sí mucha probabilidad, ya que existían otras personas del mismo nombre en el mundo greco-romano, entre ellas el mismo primo del emperador, o sea, Flavio Clemente, que ejercía el consulado y a quien Domiciano hizo matar a la vez que desterraba a su esposa por el delito de ser ambos cristianos. Algunos han atribuido esta carta a dicho mártir distinguido, pero con menos probabilidad. Sea como sea, era de un cristiano muy fervoroso y sabio que ejercía el cargo de obispo o pastor en la iglesia de Roma, quien oyó de las dificultades que estaban pasando sus colegas de ministerio en la turbulenta iglesia de Corinto, que ya dio quebraderos de cabeza al apóstol Pablo, y quiso ayudarles. Los católicos romanos citan esta carta como para probar la autoridad del obispo de Roma sobre otras iglesias de la cristiandad, pero la lectura de la misma carta demuestra lo contrario. No está escrita con un tono de autoridad, sino de consejo fraternal. No es Clemente, el obispo universal, que se dirige a los corintios, sino que la epístola empieza así. La iglesia de Dios que mora en Roma como extranjera, a la iglesia de Dios que mora como extranjera en Corinto. A los elegidos, santificados en la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sean cumplidas en vosotros la gracia y la paz de parte de Dios omnipotente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata, pues, del mensaje de una iglesia a otra iglesia hermana, exactamente igual que las cartas que las iglesias evangélicas autónomas se dirigen hoy en día unas a otras. No es de ningún modo la carta de un pontífice a una iglesia subordinada. Esta carta, escrita probablemente 40 años después que las 2 cartas del apóstol San Pablo a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento, era tenida en gran estima y leída con frecuencia en las asambleas cristianas, y está llena de exhortaciones evangélicas que podrían ser suscritas hoy por los más piadosos cristianos evangélicos. Por ejemplo, en el capítulo 7, dice: contemplamos la sangre de Cristo y vemos que es preciosa ante su Dios y su Padre, porque derramándose por nuestra salvación, otorgó a todo el mundo la gracia de la conversión. Recordemos todas las generaciones y aprendamos que de generación en generación el Señor ha dado lugar al arrepentimiento a todos los que quieren volverse a Él. Todos fueron honrados, todos ensalzados, no por sí mismos,
ni por sus obras y santas oraciones, sino por la voluntad de Él. Pues también nosotros, escogidos por la voluntad de Él en Cristo Jesús, no nos justificamos por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría o inteligencia o piedad, ni por obras que hayamos realizado en santidad de corazón, sino por la fe, con la cual el Todopoderoso Dios ha justificado a todos desde el principio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. S. Así enseñaba la justificación completa por la fe, no Lutero ni Calvino, sino San Clemente, uno de los primeros obispos de la Iglesia de Roma. Martirio del filósofo samaritano Justino. El segundo documento significativo que tenemos del cristianismo en Italia es el acta del martirio de Justino, un filósofo originario de Flavia Neápolis, en Palestina, antigua Sichem, que se trasladó a Roma y estableció una escuela de filosofía en la cual enseñaba el cristianismo. Por tal motivo fue prendido junto con otros 6 cristianos y conducido ante el procónsul Rusticus, quien le preguntó: ¿qué doctrina profesas? Justino respondió: he procurado tener noticia de todo linaje de doctrina, pero solo me he adherido a las doctrinas de los cristianos, que son las únicas verdaderas, por más que no sean gratas a quienes siguen falsas opiniones. El prefecto Rusticus dijo: ¿con qué semejantes doctrinas te son gratas, miserable? Justino respondió: sí, puesto que las sigo conforme a la enseñanza recta. El prefecto Rusticus dijo: ¿qué enseñanza es esta? Justino respondió: la enseñanza que nos manda dar culto al Dios de los cristianos, al que tenemos como Dios único, que desde el principio es hacedor y artífice de toda la creación, el invisible Dios, y al Señor Jesucristo, Hijo de Dios, de quien predicaron de antemano los profetas que había de venir al género humano como pregonero de salvación y maestro de bellas enseñanzas. El prefecto Rusticus dijo: ¿dónde os reunís? Justino respondió: donde cada uno prefiere y puede, pues, sin duda te imaginas que todos nosotros nos juntamos en un mismo lugar, pero no es así, pues el Dios de los cristianos no está circunscrito a lugar alguno, sino que siendo invisible llena el cielo y la tierra, y en todas partes es adorado y glorificado por sus fieles. El prefecto Rusticus dijo: ¿dónde os reunís? Quiero decir, ¿en qué lugar juntas a tus discípulos? Justino respondió: yo vivo junto a cierto Martín, en el baño de Timotino, esta ha sido mi residencia todo el tiempo que he estado en Roma esta segunda vez. Allí, si alguien quería venir a verme yo le comunicaba las palabras de la verdad. El prefecto Rusticus dijo: luego en definitiva, ¿eres cristiano? Justino respondió: sí, soy cristiano. El prefecto hizo entonces la misma pregunta a los otros 6 acusados, recibiendo de todos ellos respuestas afirmativas y gozosas acerca de su fe. El prefecto dijo a Justino: escucha, tú, que pasas por hombre culto y crees conocer las verdaderas doctrinas, si después de azotado te mando cortar la cabeza estás cierto que has de subir al sí a hilo. Si sufro eso que tú dices, espero alcanzar los dones de Dios, y sé además que a todos los que hayan vivido rectamente les espera la dádiva divina hasta la conflagración de todo el mundo. El prefecto Rusticus dijo: así, pues, en resumidas cuentas, te imaginas que has de subir a los cielos a recibir no sé qué recompensas. Justino respondió: no me lo imagino, sino que lo sé, y de ello tengo buena certeza. El prefecto Rusticus dijo: vengamos al asunto propuesto, a la cuestión necesaria y urgente, poneos, pues, juntos y unánimemente sacrificad a los dioses. Justino dijo: nadie que esté en su cabal juicio se pasa de la piedad a la impiedad. En el mismo sentido hablaron los demás mártires, diciendo: haz lo que tú quieras, pues nosotros somos cristianos y no sacrificaremos a los ídolos. El prefecto Rusticus pronunció la sentencia: los que no han querido sacrificar a los dioses, ni obedecer al mandato del emperador, sean después de azotados conducidos al suplicio, sufriendo la pena capital conforme a las leyes. Los santos mártires glorificando a Dios salieron al lugar acostumbrado, y cortándoles las cabezas consumaron allí su martirio en la confesión de nuestro Salvador. Mas algunos de los fieles tomaron a escondidas los cuerpos de ellos y los depositaron en lugar conveniente, cooperando con ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos llenar centenares de páginas copiando íntegras las actas de los mártires, y otros documentos antiguos, pero no lo hacemos porque nos consta de algunos,
que son meras imitaciones de las actas auténticas que escribieron los primitivos cristianos, forjadas en siglos posteriores, y tampoco el espacio de que disponemos en este libro lo permite. Pero siguiendo la historia del cristianismo por regiones, hemos de volver atrás en próximos capítulos para referir hechos ocurridos en diversas partes del Imperio Romano. Puesto que nos hallamos en Roma, vamos a referir lo ocurrido en dicha capital antes de los hechos sucedidos en otros lugares, y narrados ya. 7. Primeros atisbos de corrupción clerical en Roma. Las protestas de San Hipólito y de Novaciano. Las primeras noticias documentales que llaman nuestra atención acerca del cristianismo en Italia no son tan halagüeñas como los relatos de los fieles mártires que entregaron sus vidas por Cristo en tiempos de persecución, que hemos explicado en el capítulo 4, pues son referentes a un obispo indigno llamado Calisto, pastor de la iglesia local de Roma y su lucha con Hipólito, 100 años después. Calisto había sido un aventurero y un gran pícaro antes de entrar en contacto con los cristianos y continuó siéndolo como obispo. Era un esclavo deportado de Salónica que entró a servir en casa de Carpóforo, un cristiano de posición de la casa de César, el cual confió a su empleado una cantidad de dinero para administrar una especie de banco. Muchas gentes humildes y viudas depositaron en él su dinero pensando que lo prestaban a Carpóforo, pero Calisto engañó a todos, huyó, estuvo preso y obtuvo su libertad por medio de engaños y, particularmente, por la influencia de una dama llamada Marcia, concubina del emperador Cómodo. Se hizo amigo con sus buenas palabras de Ceferino, obispo de Roma, consiguiendo que éste le nombrara jefe del Panteón, y por medio de lisonjas consiguió que al fallecimiento de éste le fuese dado el obispado de Roma. Pronto estableció una escuela de teología donde enseñó manifiestas herejías, como la indulgencia con los pecados carnales, y la importancia de los ritos externos, especialmente del bautismo para limpar los pecados. Enseñaba que si después del bautismo un cristiano cometía toda clase de pecados podía tener completa remisión de ellos por un segundo bautismo. Estas herejías hicieron necesario el levantamiento de un protestante, Hipólito, obispo de Porto, población situada a la desembocadura del río Tíber, muy cerca de Roma. Este valiente campeón de la fe hizo lo mismo que San Pablo hubiese hecho de haber vivido en su siglo, denunció el error en un libro que ha llegado hasta nosotros, en el cual cuenta la corrupción que se había apoderado ya en aquellos tiempos de la Iglesia de Roma. Una de las acusaciones que lanza contra Calisto era que había llenado la Iglesia de adúlteros, homicidas y engañadores, admitiendo a todos sin cambio de vida. He aquí sus propias palabras: nosotros le dimos resistencia y llevamos convicción al pueblo cuando le mostramos que aquellas cosas eran el producto de un espíritu espurio y de un corazón ensanchado con orgullo, y que Calisto era como un lobo dispersando las ovejas con sus invenciones y artificios. San Eusebio cuenta que el proceso de corrupción de la Iglesia de Roma era común a muchas otras en todas partes del imperio y atribuye la persecución de Diocleciano a un juicio de Dios para despertar y purificar a su Iglesia. Este gran escritor relata que muchos puestos de confianza y hasta gobierno de provincias estaban desempeñados por cristianos, quienes no solo gozaban de una entera libertad de palabra y acción, sino que se alababan públicamente de ello. Con gran satisfacción da después la lista de los numerosos cristianos que llenaban los locales destinados al culto, de tal modo que los antiguos edificios eran insuficientes, siendo preciso construir nuevos y mayores templos. Pero añade, que la tranquilidad y tantos honores habían comprometido la fe y la caridad. Nos envidiábamos unos a otros, dice, y nos insultamos recíprocamente, nos hacíamos la guerra con palabras tan afiladas como dardos y lanzas y en muchas ocasiones poco nos faltaba para que nos fuéramos a las manos. Los obispos disputaban unos con otros y las congregaciones luchaban unas contra otras. La hipocresía y la disimulación llegaban al colmo. El juicio de Dios, que se hace sentir con suavidad, comenzó a afligirnos ligeramente, pero permanecíamos indiferentes a aquel aviso y descuidamos de aplacar a Dios. Algunos obraban como si Dios no se preocupara de su conducta. Entre nuestros pastores veíanse a unos que en vez de dirigir el rebaño abandonaban las santas reglas de la piedad y no se preocupaban de otra cosa más que de acrecentar su poder. 11. Afortunadamente, Dios obraba, no solamente mediante el azote de la persecución, sino por medio de testigos fieles, que nunca le han faltado para proclamar y hacer patente su verdad tanto en el terreno doctrinal como en el de la conducta cristiana. Es verdad que Hipólito, amante de la paz y de la unidad cristiana, volvió a unir su grupo a la Iglesia romana, hasta que volvió a separarse en los días de Novaciano. La historia eclesiástica de Bula Anchi llama a Hipólito de Porto, San Hipólito antipapa,
pues la Iglesia Católica lo ha canonizado, a pesar de su oposición al naciente papado de sus días. 2. Los novacianos. 16 años después de la muerte de San Hipólito, que pereció mártir en la persecución de Diocleciano, año 303, continuaban existiendo en la Iglesia de Roma y en muchas otras en todo el imperio, dos partidos, el partido relajado y el partido estricto. Cuando tuvo que elegirse nuevo obispo de Roma después de la muerte de Fabián Javi con acento a dos candidatos, Cornelio, del partido relajado de Calisto, y Novaciano, del de Hipólito. El partido relajado tuvo mayoría eligiendo a Cornelio. El resultado de esta elección, dice el católico Newman, fue que se originó una división completa. Los que se separaron de Roma fueron llamados en el oeste novacianos y en el este, puritanos, y existieron por muchos siglos. Neander dice, cuando el partido estricto de la Iglesia que estaba de acuerdo con las doctrinas de Novaciano vio que Cornelio iba a ser candidato, eligió a Novaciano como su pastor, aun cuando era en contra de la voluntad de éste. Que no fue Novaciano el único protestante, ni la Iglesia de Roma la sola necesitada de reforma, lo expresa hermosamente el historiador Robinson en el siguiente párrafo. Novaciano fue llamado autor de la herejía del puritanismo, a pesar de que Tertuliano se había separado por esta misma razón de la Iglesia corrompida hacía ya 50 años, y Privato, que era ya viejo en tiempo de Novaciano y otros compañeros suyos, habían luchado contra las innovaciones introducidas en las iglesias cristianas, y no habiendo sido atendidos se habían separado y formado distintas congregaciones. 11 Bulanchi, Historia de la Iglesia, página 99. Moody dice, Novaciano era un miembro de la Iglesia de Roma fundada por San Pablo, pero después tan corrompida que fue necesaria una separación para conservar la fe. Aquella iglesia, como muchas iglesias metropolitanas en todos los tiempos, se enriqueció y ansiosa de torpe lucro, abrió de par en par sus puertas para admitir miembros de cualquier clase, especialmente ricos. Los principales de ellos inventaron la doctrina de salvación por medio de la Iglesia, esto es, sin bautismo no hay remisión de pecados y sin ser miembros de la Iglesia no hay salvación, así que si el sentir público les obligaba a excluir a algún miembro, fácil y prontamente lo recibían otra vez. Mas Novaciano y los otros fieles de la Iglesia, estaban en favor de conservar la Iglesia pura por medio de disciplina estricta, añadiendo que su expulsión no los excluía de la salvación, si eran creyentes, la cual era del Señor por gracia y por medio de la fe. Esta doctrina había sido enseñada y sostenida en la Iglesia desde el principio, pero la corrupción había crecido y los corruptores estaban en el poder y los de la secta de Novaciano, como eran llamados, ya fuesen mayoría o minoría cuando se separaron, constituyeron la verdadera Iglesia de Dios en Roma. Salieron de en medio de ellos al mandato de Dios. Novaciano vino a ser pastor de la Iglesia separada y su ejemplo inspiraba a las buenas y fieles iglesias de todas partes, las cuales se habían también separado de las otras iglesias corrompidas siguiendo su valioso ejemplo en Roma. El emperador Constantino, una vez convertido al cristianismo, quiso unir a los novacianos con la Iglesia católica, porque había examinado sus doctrinas y encontrado que sus fieles llevaban una vida recta y piadosa, pero habiendo fracasado en su empeño, algún tiempo después del concilio de Nicea condenó la clemencia que él mismo había tenido hacia los que diferían de la Iglesia católica y publicó un edicto exigiendo que todos se conformaran con dicha Iglesia. Sus libros fueron destruidos, así como sus templos y les fue prohibido reunirse. Las medidas opresivas de Constantino hicieron que muchos abandonaran sus ciudades y salieran, especialmente de Roma, retirándose a lugares apartados. Según Gibbon, había por lo menos 400 iglesias novacianas en África del Norte, y muchas otras también en Nicomedia, Constantinopla, Frigia, así como en el Imperio Occidental, Italia, Francia, Suiza y España. Todo ello sugestionó a Constantino en el propósito de unirlas con la Iglesia católica, si fuera posible, pero aquellas iglesias reavivadas rechazaron siempre sus proposiciones porque aunque apreciaban en lo que valía el cambio de mente del emperador y la cesación de las persecuciones, comprendían los peligros de la unión de la Iglesia con el Estado teniendo que llegar el emperador a amenazarles con persecución, lo que llegó a efectuar, por lo menos con los danaatistas de África, que muchos historiadores consideran émulos de los novacianos, aunque la protesta de estos últimos no tuviera el mismo origen ni fuera tan justificada como la de los novacianos, a juzgar por la opinión de Cipriano, obispo de Cartago, gran cristiano de su tiempo, pero que carecía de nuestros nuevos conceptos acerca de la libertad cristiana, dando excesiva importancia a la idea de unidad y disciplina.
El emperador Constantino nombró una comisión compuesta de Melquíades, obispo de Roma, que falló en contra de los donatistas imponiéndoles al obispo Cecilio, que ellos rehusaban. Los donatistas se quejaron y pidieron otra investigación, por lo cual el empereide convocó el concilio de Arles, compuesto de obispos de los dos partidos, procedentes de diversas partes del imperio, pero mayormente de las Galias y de Italia, que falló nuevamente en contra de los donatistas. El emperador amenazó con desterrar a los obispos donatistas si no volvían al seno de la Iglesia oficial. Les quitaron sus iglesias y les persiguieron. Es triste tener que reconocer que los donatistas solo disfrutaron de un tiempo de tolerancia durante el reinado del emperador Juliano, llamado el apóstata, quien perseguía a los cristianos en el resto del imperio hasta que este rey enemigo de los cristianos, que tenía como divisa el lema de «divide y vencerás», murió en la guerra que había declarado a Persia. Las principales acusaciones que se hacían contra los donatistas eran la de separatistas, que se negaban a unirse a las iglesias oficiales, que insistían en el bautismo de los que pasaban de la iglesia oficial a la de ellos, y que eran intolerantes, pero su intolerancia consistía más bien en resistir la intolerancia de la iglesia oficial. El obispo donatista Petiliano, contra quien escribió San Agustín animándole a someterse a Roma, apeló al ejemplo de Cristo y los apóstoles diciendo que ellos nunca persiguieron a nadie. Os engañáis si vosotros pobres mortales pensáis que de este modo defendéis la causa de Dios. Dios no tiene asesinos como sacerdotes. Cristo nos enseña a soportar la persecución, no a vengarla, y otro obispo donatista llamado Gaudencio escribió. Dios nombró profetas y pescadores como mensajeros suyos, no príncipes ni soldados para que propagasen su fe. La última tentativa para reconciliar los dos partidos fue hecha por Teodosio II, en el año 411, en el Concilio de Cartago. El hecho de que comparecieran 286 obispos partidarios de la sede de Roma y 279 donatistas demuestra que los dos partidos de la Iglesia cristiana de aquellos tiempos, estaban más o menos equilibrados, cuando menos en el norte de África. Los obispos donatistas estaban recelosos de sus hermanos y los de la Iglesia oficial arrogantes y exigentes, y no se llegó a ningún acuerdo. Las iglesias donatistas continuaron en el norte de África hasta los últimos años del siglo VI y fueron extinguidas al igual que los otros cristianos, adheridos a Roma, cuando las hordas maometanas conquistaron el norte de África y establecieron el maometismo. Tertuliano y el movimiento montanista. Mucho se ha discutido acerca del movimiento montanista de fines del siglo II. ¿Era este un movimiento evangélico de retorno a los mejores principios de la fe cristiana o ha de considerarse simplemente como una exaltación de ánimo por parte de algunos fanáticos dentro de la Iglesia, todavía no muy desviada de las doctrinas apostólicas? Es evidente que no faltaron en el seno del movimiento montanista exageraciones y exaltamientos lamentables. Lo mismo ha ocurrido en ciertos movimientos similares ocurridos en siglos posteriores dentro de la comunidad evangélica y muchos creen que el montanismo tiene gran parecido con el pentecostalismo moderno. Pero no podemos ignorar el hecho de que había en el montanismo un impulso de retorno al fervor espiritual de los tiempos apostólicos. El bien conocido escritor evangélico don Juan Bareto dice, hay que entender que los montanistas se habían apartado de los otros cristianos en señal de protesta contra el formalismo, principios de clericalismo y decadencia espiritual que se empezaba a notar en muchas iglesias aspiraban a mantener la más completa pureza y fervor. Daban énfasis al sacerdocio universal de los creyentes y eran democráticos en el gobierno de las iglesias, en oposición a las pretensiones del naciente episcopado. Se acusa a los montanistas de haber llevado a un extremo peligroso lo que ellos creían ser inspiración profética. Hombres y mujeres se levantaban en las asambleas, no solo para predicar, sino para anunciar profecías. El movimiento revestía todos los caracteres de los avivamientos religiosos, gran exaltación, mucho rigorismo, terribles amenazas, creían en la inminencia de la segunda venida del Señor, gloriosa esperanza que los otros cristianos empezaban a perder. Ello se demuestra en parte en los abundantes escritos que tenemos de Tertuliano, eminente autor montanista. El historiador católico Dusiens dice, refiriéndose a este prolífico escritor, desde el año 197 se le encuentra con la pluma en la mano exhortando a los mártires, defendiendo a la religión ante la opinión pagana y ante los rigores del procónsul. Su apología es un desafío a los paganos. Defiende a sus hermanos persuidos con todo el ardor que tiene el buen abogado cuando sabe que su causa es justa. Crucificadnos, escribe a los paganos, torturadnos que cuanto más nos segáis, más crecemos.
La sangre de los cristianos es semilla de la Iglesia. Tertuliano fue siempre montanista en espíritu, de tal modo que alguien ha dicho, si el montanismo no hubiese existido en sus días, Tertuliano lo inventaría. Para adherirse a la secta no tuvo que pasar por ninguna crisis ni efectuar cambio alguno de ideas. Lo que le decidió a pronunciarse franca y abiertamente por esta secta fue el observar que eran calumniados y combatidos injustamente. Tertuliano murió el año 220, legando al cristianismo el ejemplo de su incansable actividad, sinceridad y amor a los perseguidos. Sus magníficas obras literarias perdurarán en el mundo como ricos modelos de la primitiva elocuencia cristiana. 8. Extensión del cristianismo en Europa. El cristianismo en Francia. No tenemos noticia de ningún esfuerzo misionero especial para llevar el cristianismo a las Galias, ni sabemos que estuviera allí ningún apóstol, como parece ser el caso de España con respecto al apóstol Pablo, pero era tan estrecha la relación entre Italia y los territorios de allende los Alpes que el cristianismo penetró por sí mismo, llevado por comerciantes y soldados convertidos, como ocurrió también con los primitivos celtas de Inglaterra. No había entonces sociedades misioneras, dice M. Presense, ni tenían razón de ser, puesto que, toda la Iglesia era una sociedad esencialmente misionera. Acampada, más que establecida en el mundo, atacada por el paganismo que la rodeaba, solo podí con acento a vivir combatiendo. Para encontrar el mundo pagano, al cual quería evangelizar, bastaba con salir a la puerta de la casa o llegarse a la plaza de la propia ciudad. Para la Iglesia, el hombre instruido, lo mismo en Roma que en Alejandría, no era más que un pagano, cuya conversión era más difícil que la de un bárbaro germánico o escita, porque tenía más medios para combatir y resistir la verdad. No se exigían ningunos estudios preparatorios ni a misioneros, ni a obispos ni a pastores. Las circunstancias eran a menudo motivo suficiente para que surgiera una misión. Donde aparecía un cristiano, aunque fuera en apartadas regiones, proclamaba la doctrina de la cruz y se creaba un núcleo de fieles, que constituían una nueva iglesia. De este modo, en el siglo II, el Evangelio había traspasado los límites del imperio. Justino Mártir, dice a Trifón, en su Apología, ya no existe raza humana, sea cual fuere su nombre, griego o bárbaro, que viva en poblados o que hagan vida errante, en las cuales no se hagan curaciones y se den acciones de gracias en el nombre de Jesús crucificado. Al leer estas líneas, debemos hacernos cargo de los conocimientos geográficos de aquellos tiempos, pero era cierto lo que dice Justino, dentro de los límites del Imperio Romano, y este crecimiento continuó en los siglos II y III, a pesar de todas las persecuciones. Los mártires de Lyon y Vienne. Las primeras noticias que tenemos de los cristianos en Francia proceden de un precioso documento muy antiguo que se supone escrito por Ireneo, discípulo de Papias, que lo fue a su vez del apóstol Juan. Consiste en una carta que Valerio considera como el mejor y más antiguo monumento eclesiástico en su clase. Eusebio nos ha conservado la mayor parte de la carta en su Historia Eclesiástica, dice así: los siervos de Cristo que habitan como forasteros en Viena y en Lyon, a sus hermanos de Asia y de Frigia, paz, gracia y gloria de parte de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después de un breve exordio da comienzo a la narración en los siguientes términos. Cuánta haya sido la grandeza de la tribulación porque hemos aquí pasado, cuán furiosa la rabia de las gentes contra los santos y qué tormentos hayan tenido que soportar. Los bienaventurados mártires, nosotros no nos sentimos capaces de explicarlo en palabras. Refiere a continuación cómo se les excluía de los baños públicos y de la plaza y da cuenta de un tumulto en el cual fueron apresados un cierto número de creyentes para continuar diciendo, con ánimo generoso soportaron todo un cúmulo de atropellos de la plebe desatada en masa. Se les seguía entre gritos, se les arrastraba y se les despojaba entre golpes, llovían piedras sobre ellos. Finalmente conducidos al foro, o plaza pública, por el tribuno, fueron interrogados en presencia de todo el pueblo y tras la confesión de la fe, fueron introducidos a la cárcel hasta la llegada del gobernador. Llegado éste, fueron llevados ante su tribunal, y tratados por él con la más refinada crueldad. Había entre los hermanos uno llamado Potino, hombre lleno hasta rebosar de la plenitud de la caridad de Dios y del prójimo, de tan ajustada conducta, que no hubiese ante su juventud había merecido el testimonio de alabanza que se tributa al anciano Zacarías, Lucas 1, 67. El hecho es que Potino había caminado siempre intachable en todos los mandamientos y justificaciones del Señor. Incansable en todo servicio que hubiere de prestarse al prójimo,
poseído como estaba del celo de Dios sirviendo del Espíritu, hombre de este templo, se comprende que no pudiera soportar en silencio la manera sin razón de proceder contra nosotros, sino que irritado sobre toda ponderación reclamó que se le concediera a él también la palabra para defender a sus hermanos y demostrar que no hay entre nosotros sombra de ateísmo ni impiedad alguna, pero la chusma que rodeaba el tribunal rompió a gritos contra él, pues era persona distinguida, y el gobernador no quiso acceder a la demanda, por más que era de toda justicia. Limitóse a preguntarle si él también era cristiano, a lo que el preguntado respondió con la más sonora voz que sí lo era. Ello bastó para que también fuera agregado a la suerte de los mártires con el mote de Paráclito o abogado de los cristianos. Y en verdad es que él tenía el verdadero Paracleto dentro de sí, aquel mismo espíritu de Zacarías. Ceomo lo demostró por la plenitud de su caridad, jugándose la vida en defensa de sus hermanos, y es que fue y ahora lo es para siempre, legítimo discípulo de Cristo que siguió al Cordero doquiera que va. Apac 14, 3. Martirio de Sancto, Matuto, Atalo y Blandina. Mas la rabia toda de la chusma, del gobernador y de los verdugos se desató señaladamente sobre Sancto, un diácono originario de Viena, sobre Maturou, recientemente bautizado pero que era ya un generoso atleta, sobre Atalo, oriundo de Pérgamo que había sido siempre como un sostén en nuestra iglesia, y finalmente, sobre Blandina, una esclava. Y fue así que teniendo nosotros y principalmente su angustiada señora, según la carne, la cual formaba también como una luchadora más en la línea de los mártires, que por la debilidad de su cuerpo no tendría Blandina fuerzas para dar libremente la confesión de su fe, llenóse ella de tal maravillosa fortaleza que sus verdugos, aun relevándose unos a otros y atormentándola con toda suerte de suplicios desde la mañana a la tarde, llegaron a fatigarse y rendirse y ellos mismos se consideraron vencidos, sin tener ya a mano tortura que aplicarle, y se maravillaban de que aún permaneciera con aliento, desgarrado y abierto todo su cuerpo. Uno solo de aquellos tormentos, era bastante para quitarle la vida, no digamos tales y tantos, y más la bienaventurada esclava se rejuvenecía en la confesión de su fe y era para ella un refrigerio y un alivio en el dolor de los tormentos, el solo repetir: soy cristiana y nada malo se hace entre nosotros. También Sancto con valor sobre toda ponderación y sobre las fuerzas humanas, soportó todos los tormentos que los verdugos le infligieron, con la esperanza por parte de los sin ley, de que por la violencia y duración de los tormentos lograrían arrancarle alguna palabra de las que no debe algún cristiano pronunciar. Pero él salió a la batalla con tal ánimo contra ellos que no declaró ni su propio nombre, ni el de la nación, ni ciudad de origen, ni condición de libre o esclavo. A cuantas preguntas se le hacían, respondía en lengua latina: soy cristiano. Finalmente le aplicaron láminas de bronce enrojecidas al fuego, a las partes más delicadas de su cuerpo. Sus miembros, sí, se abrasaban pero él permanecía inflexible y entero, firme en la confesión de su fe, rociado y fortalecido por la celeste fuente de agua de vida que brota de las entrañas de Cristo. Y fue así cuando días después, los sin ley tuvieron al mártir sobre el potro y pensaban que habrían de vencerle con los mismos tormentos del primer día, con las heridas aún frescas e inflamadas que no soportaban ni el más leve contacto de la mano. No solo no sucedió nada de lo que ellos pensaron, sino que contra todo lo que humanamente era de esperar, su pobre cuerpo se reanimó y enderezó en la tortura segunda, y Sancto recobró su forma normal y uso de los miembros de modo que el potro esta segunda vez no fue para él, por la gracia de Cristo, tortura, sino curación. Anulados por Cristo gracias a la paciencia de los bienaventurados mártires, estos tiránicas tormentos, todavía escogitó el diablo otras trazas de tortura, es decir, las que hubieron de sufrir en la cárcel. Se les encerró juntos en el más oscuro calabozo con los pies en el cepo, distendidos hasta el quinto agujero, y se les hizo pasar por toda la serie de maltratamientos que tienen por costumbre infligir carceleros irritados, y por añadidura llenos del diablo, a los míseros detenidos. De ahí que la mayor parte murieron asfixiados en aquella mazmorra, aquellos decimos, según quiso el Señor, salieron así de este mundo mostrando en ellos su gloria. Porque lo cierto es que los que habían pasado por horribles tormentos, y no parecía pudieran sobrevivir aún prodigándoles todo género de cuidados, resistieron la cárcel destituidos de todo humano auxilio, si bien canfietados y fortalecidos en cuerpo y alma por el Señor, hasta el punto que eran ellos que alentaban y consolaban a los demás. En cambio, los recién llegados cuya detención databa de días y cuyos cuerpos no habían anteriormente pasado por la tortura, no pudieron resistir la dureza de aquella mazmorra y murieron dentro.
El bienaventurado Potino, especialmente, que tenía encomendado el ministerio del episcopado en Lyon, cuando sobrepasaba la edad de sus 90 años, y estaba muy enfermo, respirando apenas, por la enfermedad corporal que le aquejaba, pero fortalecido en la prontitud de su espíritu por el ardiente martirio que le obsesionaba, fue también arrastrado ante el tribunal con su cuerpo deshecho por la vejez y la enfermedad, mas llevando dentro un alma que parecía guardada con el solo fin de que Cristo triunfara por ella. Interrogado entre otras cosas por el gobernador acerca de quién era el Dios de los cristianos, respondió Potino, podrías conocerle si fueres digno de ello. Al momento le arrastraron desconsideradamente por el suelo, y descargaron sobre él una lluvia de golpes, bofetadas y puntapiés, sin respeto alguno a su edad. El obispo, sin aliento apenas, fue nuevamente arrojado a la cárcel, donde a los 2 días expiró. En esta ocasión, por cierto, se dio una maravillosa dispensación de Dios y se puso de manifiesto la misericordia sin medida de Jesús, hecho rara vez acontecido en nuestra fraterna congregación, pero que no desdice del arte o traza de Cristo. El hecho fue que los que en la primera detención negaron la fe, fueron encarcelados igual que los caanfisous que no la negaron. A los primeros, en efecto, les aliviaba la alegría de haber dado testimonio de su fe, la esperanza de las divinas promesas, el amor de Cristo y el Espíritu del Padre, mas a los apóstatas les torturaban terribles remordimientos de conciencia, hasta tal punto que todo el mundo les distinguía siempre que tenían que ir de un lado a otro por la cárcel, tan solo mirarles las caras. Y era así que los mártires avanzaban con caras bañadas de gloria y gracia. Después de intercalar aquí algunas consideraciones, sigue el relato: así pues, Maturro, Sancto, Blandina y Atalo fueron expuestos a las fieras para público y general espectáculo, celo de la inhumanidad de los gentiles, dándose expresamente un día de juego a costa de los nuestros. Maturo y Sancto, como si nada hubieran sufrido antes, tuvieron que pasar otra vez a los calabozos del anfiteatro por toda la escala de torturas, o mejor dicho, como habían vencido ya a su adversario en una serie de combates parciales, libraban ahora el último sobre la corona que iban a recibir. Estallaron, pues, otra vez, los látigos sobre sus espaldas, tal como allí se acostumbra, fueron arrastrados por las fieras y sufrieron en fin cuanto una plebe enfurecida ordenaba con su gritería entre unas y otras graderías. El último tormento fue el de la silla de hierro enrojecida, sobre la que dejaban socarrar los cuerpos hasta llegar a los espectadores el olor a la carne quemada, mas ni aún así se calmaba aquella chusma, enfurecidos cada vez más y más, empeñados en vencer a todo trance la paciencia de los mártires. Con toda su rabia y empeño no lograron oír de labios de Sancto otra palabra que la que estuvo repitiendo desde que empezó a caanfisar su fe. Así, pues, estos dos, como no obstante el largo combate sostenido, aún seguían con vida por mucho rato, fueron degollados. En cuanto a Blandina, colgada de un madero, estaba expuesta para presa de las fieras soltadas contra ella. El solo verla así colgada en forma de cruz y en fervorosa oración, infundía ánimo a los otros combatientes, pues en medio de su combate contemplaban en su hermana con los ojos de la fe, al que fue crucificado por ellos. Mas como ninguna de las fieras soltadas la tocó por entonces, fue desatada del madero y llevada otra vez a la cárcel, guardada para otro combate. También Atalo, reclamado a grandes gritos por la muchedumbre, como persona distinguida que era, entró en el anfiteatro con el paso firme de un atleta adiestrado, apoyado en el testimonio de su conciencia. Empezó por dar la vuelta al anfiteatro con un letrero delante que decía en latín: este es el cristiano Atalo. Cuando el pueblo se lanzó a gritos contra él, se enteró el gobernador de que Atalo era ciudadano romano y dio orden de que volvieran a la cárcel con los demás de su condición, sobre cuyo destino había escrito al César y estaba esperando su respuesta. Este intervalo no lo pasaron estériles y sin fruto, sino que por medio de su paciencia se puso de manifiesto la misericordia de Cristo. En efecto, por obra de los vivos en la fe, recobraron la vida de los muertos. La mayor parte de los que habían abandonado la fe volvieron a entrar en el seno de la Iglesia y una vez vueltos a ganar para Cristo, recobraron el valor vital, y llenos de vigor se dirigieron al tribunal para sufrir el último interrogatorio. Contestó el emperador que los que siendo ciudadanos romanos persistieran en su condición de cristianos, sufrieran suplicio, y los que lo negaran, caso que hubiera alguno, fueran puestos en libertad cuando empezaran a celebrarse aquí las fiestas generales en las que se congregan muchedumbres venidas de todas las naciones. Entonces brilló de un modo singular la gloria de Cristo sobre los que habían primero negado la fe, quienes esta vez,
contra lo que suponían los gentiles se confesaban cristianos. Así fue que a los anteriormente apóstatas se les interrogó aparte con la idea de darles la libertad, mas por su confesión se agregaron a la suerte de los mártires. Solo quedaron fuera aquellos en quienes jamás había habido rastro de fe ni tuvieron sentido de su vestidura nupcial, ni idea de lo que es el temor de Dios, en fin, los hijos de perdición. Fin de Atalo y Alejandro. Durante el interrogatorio, un tal Alejandro, frigio de nación, de profesión médico, establecido desde hace muchos años en las Galias y conocido, como puede decirse por todo el mundo por su amor a Dios y por su franqueza de palabra, pues no era ajeno al carisma apostólico, estando junto al tribunal incitaba por señas a los mártires a confesar su fe y se movía y articulaba con tal interés que daba la impresión a la gente de estar, como si dijéramos, con dolores de parto. La chusma, que estaba ya irritada porque los antes renegados habían confesado la fe, rompieron a gritos contra Alejandro, achacándole ser causante de la persistencia de aquellos. Paró en ello mientes el gobernador, preguntóle quién era y contestóle Alejandro: soy cristiano. Y en un puro arrebato de ira le condenó a las fieras. Al día siguiente, entraba Alejandro juntamente con Atalo en el anfiteatro, pues también a Atalo, para complacer a la muchedumbre, le entregó el gobernador a las fieras, pero antes tuvieron que pasar los dos mártires por toda la serie de instrumentos de tortura inventados para el anfiteatro, y después de sostener durísimo combate, fueron también ellos finalmente degollados. Muerte de Blandina y Pontico. Después de todos estos fue llevada al anfiteatro Blandina, junto con Pontico, muchacho de unos 15 años. Ambos habían sido diariamente llevados allí para que contemplaran los suplicios de los otros mártires y trataban de forzarlos a jurar por sus ídolos. Viéndolos permanecer firmes, la turba se enfureció contra ellos, y sin lástima a la tierna edad del muchacho ni miramiento al sexo de la mujer, los sometieron otra vez a pasar por todo el ciclo de torturas, tratando de arrancarles a cada uno el consabido juramento, pero sin lograrlo. Porque Pontico, animado por su hermana en la fe, y ello era tan patente que aun los gentiles se dieron cuenta de que era ella la que le incitaba y sostenía, después de sufrir generosamente todas las torturas exhaló su espíritu. En cuanto a la bienaventurada Blandina, la última de todos, cual generosa matrona que ha exhortado a sus hijos y los ha enviado delante de sí, vencedores al rey, se apresuraba a seguir recorriendo ella los mismos combates, jubilosa y exultante ante la muerte, como si estuviera convidada a un banquete de bodas y no condenada a las fairras. Después de los azotes, tras las dentelladas de las fieras, tras la silla de hierro enrojecida, fue finalmente encerrada en una red y soltaron contra ella un toro bravo que la lanzó varias veces a lo alto. Mas ella ya no se daba cuenta de nada de lo que se le hice y con acento a, por su esperanza y anticipo de lo que la fe le prometía, absorta en íntima conversación con Cristo. También ésta fue finalmente degollada, teniendo que confesar los mismos paganos que jamás había soportado mujer alguna tales y tantos suplicios. Así pues, los cuerpos de los mártires sometidos a todo género de ultrajes permanecieron durante 6 días a cielo raso y luego quemados y reducidos a cenizas fueron arrojados en un montón al río Ródano que corre allí cerca, con la deliberada intención de que no quedara rastro de ellos sobre la tierra. Así obraban llevados de la aberración de poder vencer a Dios mismo y privar a los mártires de la resurrección, diciéndose, que no les quede ni esperanza de resucitar, pues fundados en esta esperanza tratan de introducir entre nosotros una religión extranjera y nueva, y desprecian los tormentos y están dispuestos a morir. Vamos a ver ahora si resucitan, y si su Dios puede socorrerlos y sacarlos de nuestras manos. De tal manera eran, y de tal modo fueron ayudados por la gracia de Dios los cristianos franceses del siglo II, y con no menos denuedo perecieron siglos después otros cristianos, para ser fieles al Evangelio, de manos de otros cristianos de nombre, pero que no tenían en su corazón la mente Cristo, como lo veremos en el estudio de la historia de la Iglesia cristiana después de la Reforma. Así Dios ha permitido que su verdadera Iglesia fuera probada, a través de los siglos, y entrara en triunfo a la gloria celestial. 9. Los líderes y mártires del norte de África. El Evangelio fue llevado, indudablemente, al norte de África por los judíos y prosélitos convertido el día de Pentecostés que fueron esparcidos por la persecución que sobrevino a la Iglesia de Jerusalén según Hechos 8, 4. El cristianismo creció tan aprisa a lo largo de toda la costa sur del Mediterráneo que en el año 200 encontramos centenares de iglesias establecidas en todo este territorio. Los principales centros cristianos fueron Alejandría y Cartago,
y de ellos tenemos más amplias noticias que de cualquier otra de las regiones alcanzadas por el Evangelio, tanto en documentos de carácter doctrinal como en referencias históricas, aunque no del tiempo tan inmediato a los apóstoles como las tenemos de las iglesias del Asia Menor, pero sí de un siglo después. Orígenes. En la ciudad de Alejandría, Egipto, nació un niño en la mitad del siglo II que tenía que ser una gran figura en la cristiandad. Sus padres cristianos le educaron en la fe de Cristo y el niño se hizo tan fervoroso cristiano que cuando se desató la persecución de Séptimo Severo contra la Iglesia, el muchacho decidió ir a delatarse a fin de tener el gozo de morir mártir. Para impedírselo, su madre tuvo que recurrir a esconderle sus vestidos a fin de que no pudiera salir a la calle. Entonces el muchacho escribió una carta a su padre, Leónidas, que se hallaba preso diciéndole, guárdate bien de cambiar de parecer por amor a nosotros. Muerto su padre en el martirio quedó solo con su madre y hermanos menores cuando todavía no había cumplido 17 años. Como la hacienda del padre había sido confiscada a Orígenes quedó, reducido a la miseria junto con toda su familia, sin embargo no le abandonó la providencia de Dios, pues una señora muy rica le proveyó cobijo y sustento. Poco después entró en la escuela de filosofía, donde además se daban lecciones de religión. Por tal motivo nadie quería ir a enseñar esta asignatura, la cual fue dada a Orígenes aunque solo tenía 18 años. El joven Orígenes tenía una gran admiración por los mártires. Asistía a los que estaban en las cárceles y a los juicios en que le era dable estar presente hasta el momento de la última sentencia. Aun después de pronunciada esta, sin reparar en el peligro se presentaba muchas veces a dar el ósculo de paz a los que tenían que morir, con lo cual enfurecía a la turba pagana que rodeaba el tribunal. Poco faltó para que muriera apedreado y solo escapaba porque la providencia divina tenía grandes propósitos para este joven. Llevaba un régimen de vida austero y ascético, hasta el punto de castrarse, por el reino de los cielos, viajó a Roma, Atenas, Arabia y Palestina. En 230 fue ordenado presbítero en Palestina, sin el consentimiento de su obispo, el cual le desterró, lo que demuestra cómo en poco más de un siglo había crecido la idea clerical en contra de las advertencias de L. a Pedro V, 1:6. Orígenes fue un prolífico escritor, compuso unos 2000 libros de los que se conservan en original, parte en dudosas traducciones, unos 30. Escribió comentarios a casi todos los libros de la Escritura, de los que se conservan parcialmente en griego los de Juan y Mateo, y en latín la Epístola a los Romanos. Tenemos que advertir que Orígenes sustentaba unas ideas un tanto originales, tanto en doctrina como en lo que se refiere a la interpretación simbólica de las Sagradas Escrituras. Murió en la cárcel a causa de los sufrimientos recibidos en la persecución de Decio. Martirios de Pataniana, Potamiana y Marcela. Orígenes cuenta narraciones espeluznantes de martirios que presenció o de los cuales tuvo conocimiento. Entre estos, merecen nota particular la Virgen Pataniana, esclava tan bella de cuerpo como de alma que antes de ceder a la brutal pasión de su amo, muere abrasada en una caldera de pez ardiente, y la no menos célebre Potamiana que murió juntamente con su madre Marcela, abrasada viva. Cuenta el juez, cuyo nombre era Aquila, que después de someterla a grandes torturas en todo su cuerpo, la amenazó de entregarla a los gladiadores para que la deshonrasen. Conversión de Basilides. Finalmente, ordenó al alguacil Basilides que la condujera al lugar del suplicio. Este se portó noblemente, ahuyentando a la chusma que la insultaba por el camino. Ella, agradecida por el interés del alguacil, le exhortó a que tuviera buen ánimo, pues le prometía que apenas saldría de este mundo habría de interceder por él al Señor, y no tardaría en pagarle lo que por ella había hecho. Dicho esto, sufrió noblemente la muerte que le dieron, que fue vertiendo por las distintas partes de su cuerpo, y lentamente, alquitrán derretido. No mucho tiempo después Basilides, al pedirle sus compañeros de milicia, no sabemos por qué motivo, que jurase por los dioses, afirmó que no le era posible porque era cristiano y públicamente lo confesaba. De pronto sus compañeros creyeron que hablaba en broma, mas como tenazmente insistía afirmándolo, fue conducido ante el juez. Cuando los creyentes de la iglesia le visitaron y le preguntaron la causa de tan súbita y maravillosa conversión, dijo que Potamiana se le había aparecido 3 días después de su martirio y le había exhortado a ser cristiano. Si se trataba de un sueño o de una aparición real es cuestión que puede ser discutida, pero el caso es que Dios se valió de este medio para convertir al alguacil en cristiano y mártir. Otra figura célebre entre los cristianos del norte de África fue Cipriano de Cartago. Era hijo de un oficial romano que le dio una esmerada educación.
Se hizo un distinguido maestro de retórica antes de su conversión y fue gran admirador de Tertuliano, de quien se consideró discípulo. Nombrado obispo de la Iglesia cartaginesa poco después de su conversión, reveló una capacidad especial para dicho cargo, aun cuando su nombramiento causara disgusto entre los demás presbíteros. Cipriano describe la persecución de Decio con su enérgico lenguaje, diciendo: el Señor ha querido probar a los suyos, la regla divina de conducta había sido corrompida por tan larga paz y fue preciso un severo juicio de Dios para despertar nuestra fe vacilante. No obstante, se manifestaron hermosos ejemplos de fe. Las muchedumbres, dice Cipriano, presenciaron con admiración la batalla en favor de Cristo. Las víctimas demostraron más valor que sus verdugos y los miembros destrozados y rotos, fueron más fuertes que los hierros con que los desgarraron y torcieron. Las varas han podido pegar con furor, pero no pudieron vencer una fe invencible, aun cuando golpeaban sobre miembros rotos y doloridos. Cuán preciosa es a los ojos del Eterno la muerte de los que le aman. Por fin vino a Cipriano la ocasión de tener la corona del martirio. Al principio de la revuelta, escribía en 250, cuando la furiosa muchedumbre no cesaba de pedir mi vida a grandes voces, me alejé por un tiempo, menos preocupado por mi propia seguridad que de la de mis hermanos. El Señor nos ha ordenado que nos retiremos y que huyamos en época de persecución, regla que no solo prescribió, sino que el mismo Señor Jesucristo la puso en práctica, Mateo 10 y 23. La corona del martirio es un don de la gracia de Dios la cual solo se puede recibir en la hora que Dios tiene señalada. Esta iba a sonar para Cipriano. Él mismo explica que tuvo un sueño que anunciaba su martirio y un año después regresó a su residencia habitual cerca de Cartago, cuando súbitamente se le presentaron dos oficiales de policía. Cipriano adelantóse con serenidad y alegría. Hiciéronle subir en un carruaje y le llevaron a Serpi donde residía el procónsul, y éste le preguntó: ¿Eres Tacio Cipriano? Sí, respondió Cipriano. Los 3 Augustos emperadores mandan que te conformes con las ceremonias del culto romano. Me niego a ello. Reflexiona. En un asunto tan claro no hay para qué reflexionar, contestó Cipriano. Puedes ejecutar las órdenes del emperador. Cuando le leyó la sentencia de que fuera inmediatamente decapitado, gritó: Alabado sea Dios. Muchos de los fieles que presenciaron el juicio gritaban que querían ser decapitados juntamente con él, pero las órdenes de los emperadores, se referían de un modo particular a los pastores de las iglesias. El lugar destinado para la ejecución era una gran plaza rodeada de árboles, que fueron adornados por los fieles como si se tratara de asistir al triunfo de su querido obispo. Cipriano empezó por quitarse el manto, lo extendió sobre el suelo y puesto de rodillas hizo una ferviente oración a Dios, tapándose él mismo los ojos esperó el golpe fatal. Cipriano pereció al fin, pero fue necesario animar a su verdugo que se presentó temblando delante de él. Cipriano le legó 25 piezas en oro como testimonio de que no le tenía rencor, sino que le prestaba un servicio. Finalmente, este dio el golpe y los fieles extendieron a su alrededor vestidos de tela y otros paños para que fueran rociados con su sangre. Para satisfacer la curiosidad de los paganos, el mártir quedó expuesto al público hasta que por la noche siguiente los hermanos se lo llevaron para enterrarle. 10. La persecución de Diocleciano. Campaña de destrucción de las Sagradas Escrituras. Habían pasado más de 200 años desde los días de los apóstoles y de sus escritos se habían podido hacer ya muchas copias a mano, las cuales eran guardadas en los pocos lugares de culto que habían podido ser edificados en los días de tolerancia, o bien en hogares particulares. Solamente cristianos de alta posición económica podían darse la satisfacción de poseer un ejemplar de los evangelios o de las cartas apostólicas para su uso particular, y por lo general, los que gozaban de tal privilegio los guardaban con extremado celo. Cuando Diocleciano desató sus edictos persecutorios, dándose cuenta de la ineficacia de las persecuciones anteriores contra las personas físicas de los cristianos, ya que, como escribió Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla para las iglesias. Pensó que la destrucción de los escritos sagrados podía ser tanto o más eficaz, y una de las órdenes básicas de sus edictos fue la destrucción de los manuscritos de las Sagradas Escrituras, bajo pena de muerte para quienes sospechosos de poseerlos, no los entregaran para ser destruidos. Así en el acta del martirio de Félix, obispo de Tilbiuca, leemos que el administrador Magniliano le dijo: ¿Eres tú el obispo Félix? Yo soy, respondió Félix. ¿Tienes ejemplares de los libros cristianos? Entrégalos a fin de que puedan ser echados al fuego.
Félix respondió. Antes preferiría que me quemaran a mí vivo, que no a las escrituras divinas, pues vale más obedecer a Dios que a los hombres. El administrador dijo. Te doy 3 días para que te lo pienses, pues si te negares a cumplir lo que te he mandado irás al procónsul y ante su tribunal tendrás que responder